Y bueno, la palabra de hoy, vamos a poner una fotito ahí en la pantalla, y la vamos a encontrar en Mateos, capítulo 26. En Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46. Ahí tenemos esta historia bíblica. Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 al 46. Y ahí vemos una imagen, y la prédica de hoy se llama Estar despiertos y alertas. Amén. Esta es una invitación para todos nosotros de estar despiertos y alertas. Y ahora vamos a leer la historia y vamos a ir viendo por qué. Una historia muy interesante, y la palabra del Señor dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Tremenda historia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo aquí, en la situación en que estaba Jesús, y también vamos a ver en la situación que estaban sus discípulos. Entonces vamos a ver que esta historia transcurre allí en Getsemaní. Es la última noche, la noche previa a la que Jesús iba a ser crucificado y posteriormente su muerte. Eran horas tremendas, era la última noche que él iba a pasar con sus discípulos. Y allí él se fue con todo su equipo, con todos sus discípulos, a esa zona que se llama Getsemaní, a orar. Y aquí vemos que la palabra del Señor empieza, dice así, le dijo a sus discípulos: Sentaos aquí. Ahí ya vemos que Dios le deja algo estipulado a ellos allí, y dice: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y aquí vemos que vamos a ver cómo estaba Jesús. Usted imagínese que Jesús en esa hora iba a empezar empezar a transitar su calvario. Jesús sabía que al otro día empezaba todo ese sufrimiento. Y allí dice la palabra del Señor que dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse. Jesús allí, sabiendo
lo que se venía, sabiendo lo que venía para adelante, sabiendo que el otro día lo iban a azotar, sabiendo que lo iban a lastimar, sabiendo que lo iban a humillar, sabiendo que iba a estar como los mendigos en una cruz y lo que lo iban a matar. Dice la palabra del Señor, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera, dice. Imagínense ustedes a Jesús angustiado, triste, preocupado. Imagínense a Jesús en esa situación, sabiendo que en pocas horas ya venían a arrestarlo. Y ahí empezaba todo ese tormento que iba a atravesar Jesús, que todos conocemos. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se va a orar. Le dice, quédense aquí, que yo voy a ir a orar. Y Jesús se va y tiene una comunión con el Padre. Y aquí conocemos la historia que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí te imagínense, pero un poquito antes, también Jesús le expresa con sus propias palabras a los discípulos y dice, mi alma está muy triste. Imagínense, había empezado a entristecerse, había entrado en angustia y Jesús dice con sus palabras, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí vemos cómo nuevamente Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañen, que se queden allí y que velen con él. Amén. Entonces él se va a orar con el Padre. ¿Y qué pasa una hora después? A ver. Viene Jesús ante tremenda situación y miren, encontró a sus discípulos durmiendo. Imagínense en eso que él, su grupo de compañeros, su grupo de amigos, en el cual él confiaba, en el cual él tenía su apoyo, sentía esa acogida, ese abrazo de esos amigos que durante tanto tiempo lo venían acompañando pueblo a pueblo, sanando enfermos. A esos amigos, a esos compañeros que él forjó, que él eligió, que él formó, que él enseñó. Ahora en esa situación límite y tremenda los encuentra durmiendo. A eso que él confió, él los encuentra durmiendo y les dice, así que no habéis podido venir conmigo una hora. No le estaba pidiendo cosas grandiosas. Él lo que necesitaba era apoyo de ese grupo de amigos, de ese grupo de compañeros que lo habían seguido durante tanto tiempo. Pero allí vemos que Jesús le dice otra vez, velad y orad. Y se va nuevamente. ¿Y qué pasa? Un rato después, los encuentra nuevamente dormidos. Y ahí dice la palabra del Señor, vino otra vez y dice, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, los discípulos estaban cansados, estaban exhaustos de seguir a Jesús. Se ve que habían tenido un día agitado con Jesús. Y vemos allí que los encontró durmiendo y se fue a orar, dice, por tercera vez. Entonces vamos a ver por qué durmiendo. Quizás no entendían lo que estaba pasando. Quizás no sabía lo que Jesús estaba por atravesar. Quizás el mismo cansancio físico, porque dice, no habla del alma ni del espíritu, sino dice, sus ojos, había cansancio en sus ojos. O sea que estaban realmente y terminaron rendidos y Jesús por 3 veces les pidió que quedaran allí y que oraran y que velaran junto a él. Entonces te imagínese esa situación de Jesús, triste, dolido, con su corazón quebrantado, sabía lo que venía y ese grupo de apoyo, ese grupo de amigos, de hermanos, en el cual él había transitado tanto tiempo, que iban pueblo a pueblo, que iban sanando enfermos, que iban curando, iban orando unos por otros, cuando Jesús
más lo necesitaba en una situación tremenda, encuentra a sus discípulos durmiendo. Quizás no entendieron lo que estaba por pasar, quizás el cansancio físico les ganó, y dice la palabra del Señor que cuando los encontró, los dejó y se fue que descansaran. Después dice que vuelve, dice, y dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahí vemos como Jesús dice, ya está, ya durmieron, ya descansaron, les pedí que oraran, les pedí que velaran por mí, ahora a levantarse. Mientras ustedes dormían, mientras ustedes descansaban, Judas se encargaba de traer y entregar a Jesús. Dice, miren, entonces usted imagínense después despertándose, cuando se despertaron ya estaba Judas ahí. Hemos visto en las películas como con las antorchas, todo ahí, entregando a Jesús. Y ellos no pudieron velar ni orar una hora porque el Señor dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Tremendo lo que estaba pasando Jesús y tremenda la situación en ese momento de los seguidores de Jesús. Pero si vamos un poquito más atrás de la historia, poquitito más atrás, poquito nomás, en Mateo capítulo 26, versículos 34 y 35, dice así la palabra del Señor. Esto sucede unas horas antes de estar en Getsemaní con sus discípulos. Dice, respondiendo Pedro, en el 34 y 35, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mire lo que dice al final, y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos como unas horas antes, vemos a Pedro ahí, le salía el cristiano de adentro, el seguidor, y soy capaz de morir contigo, y soy capaz de seguirte, y no te negaré. Ahí vemos, dice la palabra del Señor un poquito antes, que Jesús decía eso, y Jesús dijo, tranquilo, porque de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero también la palabra del Señor dice que, y todos los discípulos decían lo mismo, todos estaban fervorosos, yo soy cristiano, yo te sigo Jesús, doy la vida por ti, te vamos a seguir hasta donde sea, no te vamos a negar, y ahí todo ese fervor de adentro. Y una hora después, cuando Jesús necesitó que velaran y orara, aunque sea una hora, no fueron capaces. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por esta situación? ¿Cuántos de nosotros hemos sacado ese cristianismo, yo soy cristiano, voy a la iglesia, y doy la vida por Jesús? Y en cualquier circunstancia ahí, ante una situación límite, no somos capaces de estar velando y orando, aunque sea una hora. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Yo te sigo, como equipo, yo te sigo, vamos y vamos para allá y vamos todos, y vamos a orar a aquel barrio y vamos todos. ¿Y cuántas veces no hemos quedado dormidos? No somos capaces de entender la situación, sea difícil o sea buena. No hemos quedado ahí sin entender qué pasa, o no hemos entendido el mensaje en la cual el Señor nos quiere regalar. Y hoy quiero invitarte a que no seamos iguales que esos discípulos. Hoy quiero invitarte a que velemos y oremos ante las circunstancias difíciles. Que seamos capaces de escuchar la voz de Dios. Que seamos capaces de escuchar la voz de Jesús, porque Jesús le dijo, quédense aquí y velen. Hoy el Señor, si te tiene aquí
Hoy el Señor si te tiene en un ministerio, hoy el Señor si te tiene trabajando con niños, hoy si el Señor te tiene trabajando con jóvenes, hoy si el Señor te tiene aquí en esta iglesia, te está diciendo, quédate aquí y vela y ora. Pero por todas las situaciones. Quédate aquí, no te apartes, no te duermas. Yo lo estoy invitando hoy que no seamos como estos discípulos, que a veces nos sale de adentro el cristianismo y que vamos y que oramos y que el hermano. Jesús necesitó el apoyo. ¿Cuánto de nosotros hemos necesitado el apoyo de un hermano? ¿Cuánto de nosotros hemos necesitado el apoyo, el equipo de la iglesia? Y usted imagínese pedir oración y que nadie responda. Usted imagínese pasar una situación límite de enfermedad, de económico, de estudio, en matrimonio, en el hogar, por nuestros hijos, pedir también apoyo en oración al equipo, a los que están trabajando contigo, a la iglesia, y no tengas una respuesta. Que vayas y encuentres a todos dormidos. Imagínese cómo se sentía Jesús. Imagínense a veces cómo nos sentimos nosotros, que buscamos para todos lados en momentos difíciles y nadie nos escucha y da la sensación de que están dormidos. No quiere decir que los discípulos no supieran, no quiere decir que esos discípulos eran malos, no. Jesús los eligió, sabía que ellos iban a quedar dormidos. Lo estaba probando y les dijo, quédense aquí, velad. Y hoy Jesús lo está probando a nosotros. Tú estás en un ministerio de niños, quédate, vela y ora. Pero somos capaces de escuchar la voz del Señor. Somos capaces de entender el mensaje de qué nos quiere decir. En la misma palabra, el Señor también nos está enseñando algo. Aquí en la misma historia Jesús nos deja una enseñanza, nos deja una advertencia y dice, así que no podéis haber podido velar conmigo una hora. Y aquí le dice, velad y orad. Aquí vemos una invitación y una exhortación para todos nosotros, porque veis lo que dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, si nosotros no estamos velando y orando por la circunstancia, ¿qué nos está diciendo Jesús acá? Vamos a volver al pasado, vamos a volver al pecado, vamos a quizás volvamos, porque la carne es débil, a hacer lo que hacíamos antes. El Señor nos dejó aquí en el ministerio. El Señor nos trajo aquí en la iglesia. El Señor nos trajo aquí. Nos eligió. Y yo les pregunto, ¿los vamos a quedar dormidos? ¿Les vamos a quedar dormidos? ¿Sí o no? Porque el Señor nos está diciendo que si nos quedamos dormidos, la carne es débil. Y quizás el pecado está ahí. Es solamente, como decimos así, pisar el palito y volver. Y hoy yo lo estoy invitando a que velen y oren en todo tiempo, por la circunstancia, no importa la circunstancia que sea, que el Señor no nos encuentre dormidos, hermanos. Amén. Entonces yo quiero ahora preguntarle, ¿cuál es nuestra reacción a ciertas circunstancias? ¿Somos sensibles a la voz de Jesús cuando nos dicen, hagan esto, hagan lo otro, como aquí les dijo, quédense aquí, velen y oren? ¿Son capaces de escuchar o vamos a ser como esos discípulos que, va a orar, vamos a dormir? Aparte, era todo, te seguimos Jesús, tranquilo, vamos a estar contigo. ¿Qué pasó al otro día? Se escondían. Eran señalados con el dedo por la sociedad y se escondían. Yo a Jesús no lo conozco, no sé quién es, yo no he estado con Él. Imagínense cuántas veces nosotros hemos sido señalados y nos hemos quedado callados también. A mí me ha pasado. Vos vas a la iglesia. Y en vez de decir, sí,
sigo a Cristo, voy a la iglesia. Sí, y me quedo ahí. Eso le pasó a los discípulos. Ellos son seguidores de Jesús. ¿Y qué decían? No, no. Cuando en la noche ahí decían, Jesús, nosotros también te vamos a seguir, nosotros vamos a morir por ti, vamos a dar nuestra vida por ti. ¿Y qué pasó? Nos cuesta a veces decir que seguimos a Cristo. Nos cuesta a veces escuchar la voz del Señor. ¿Dónde nos quiere? ¿Para qué nos quiere? Y yo les digo, ¿somos capaces de estar velando y orando por las necesidades? Por las necesidades del hermano, por la necesidad de nuestro hogar, por la necesidad de nuestros hijos, por la necesidad de nuestras parejas, las necesidades económicas, las necesidades del barrio, las necesidades de los niños, de aquel que necesita. ¿Somos capaces o nos estamos quedando dormidos? Yo traje una canción que quizás Nano, y lo voy a invitar a que cierren sus ojos y podamos estar meditando esta noche. Si somos capaces de estar dormidos o somos capaces de estar alertas y despiertos. Si vamos a ser cristianos fervorosos en horas y a las otra hora vamos a caer. Si vamos a negar a Jesús o vamos a escuchar su voz. Escuchemos esta canción y meditemos en qué situación estamos. Si a Jesús o durmiendo como esos discípulos. Velad y orad, tendréis por
Rosalie.